como los primeros años del cristianismo y cómo pasó este fenómeno que yo caricaturizaba un poco, que es que los seguidores de Jesús pasan de ser como unos cuantos galileos que siguen a un profeta milagrero, cómo esto se va transformando hasta convertirse en la religión dominante del Imperio Romano para más o menos siglo V o VI después de Cristo. Y cómo distintos factores como el tema del helenismo, la influencia de Saulo de Tarso, de San Pablo, va siendo estratégico en este proceso. Y luego cómo al pasarse en la sede del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, hay como una discusión de la que hablaremos hoy un poco más, que lleva a la en el año 1052 a la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Hablamos además de estos primeros concilios ecuménicos en los que los obispos se reunían para fijar el dogma, es decir, la mayor parte de la teología, como ya la elaboración teórica de la religiosidad del cristianismo y las prácticas de qué implicaba ser cristiano, cómo iban a ser los ritos, cómo tenían que vivir los cristianos, pues se extrapola un poco de, ya está ahí Marisol, se extrapola un poco de los textos que nos cuentan la vida de Jesús, pero mucho queda a discusión. Entonces, los primeros años del cristianismo son centralmente estas discusiones sobre cómo vamos a entender la persona de Jesús. Vamos a entenderlo como un hombre, vamos a entenderlo como Dios, vamos a entenderlo como un hombre especial, y luego, bueno, que ya nos pusimos de acuerdo de que de que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, ¿qué implica esto para la figura de su madre? María es mamá de Jesús, eso no está en discusión, pero es mamá de Dios, no es mamá de Dios. Entonces, hay un montón de discusiones en este tiempo y cada una de estas discusiones, hola Marisol, buenas noches, Perdón, se aborda en un concilio, y el concilio implica que la mayor parte se ponen de acuerdo, pero siempre queda gente fuera. Entonces, estos grupos de herejes que se van quedando como en los márgenes de la iglesia institucional, que con el paso del tiempo se extinguen o se van haciendo cada vez más minoritarios. Entonces, ahora sí, déjenme ver que esto no está poniendo de su parte. Aquí está. Listo. A ver, entonces, ¿qué veremos el día de hoy? La clase pasada vimos la cristianización del Mediterráneo, como montado en toda la infraestructura del Imperio Romano, las calzadas, la navegación, el cristianismo se extiende a todo el Imperio Romano. Hoy vamos a hablar de cómo el cristianismo se extiende a Europa y cómo también en esta época surge la siguiente gran religión monoteísta, que es el Islam. Hablaremos de la importancia que tienen las órdenes religiosas y los monasterios para la conformación de la sociedad europea. Hablaremos del gran cisma de Oriente, que es este momento en el que se separan la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa. Hablaremos un poco de las cruzadas y de la importancia que tiene la Iglesia Católica en la cultura medieval. O sea, si uno habla de cristianismo en la Edad Media, básicamente es historia de la Edad Media. O sea, toda la historia de la Edad Media europea gira en torno a la Iglesia Católica como institución central y a las órdenes religiosas, a los conventos, pero bueno, de esto iremos hablando más adelante. Como siempre, si tienen alguna duda, por favor deténganme. Si me acelero mucho, frénenme. Si no me entienden, pregúntenme. La idea es que vayamos juntas avanzando en esto. Entonces, la clase pasada, justo cuando hablábamos de estos concilios, de estos concilios ecuménicos, les dije que en el concilio de Calcedonia, que Calcedonia es una ciudad que estaba en la parte asiática de lo que hoy es Estambul, se acuerda que Jesús tiene dos naturalezas, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, completamente Dios y completamente hombre. Hay toda una serie de iglesias cristianas que no aceptan esta
versión que creen que Jesús es centralmente Dios, que la naturaleza humana opaca, perdón, que la naturaleza divina opaca o desplaza absolutamente a la naturaleza humana. Entonces, en este momento se separan las iglesias ortodoxas de Oriente. Es un poco complicado porque tenemos las iglesias ortodoxas de Oriente y luego las iglesias ortodoxas orientales. Entonces el nombre es como un poco confuso. Pero estas primeras iglesias ortodoxas son iglesias que estaban difundidas prácticamente en toda Asia y que con el paso del tiempo desaparecen o prácticamente desaparecen o acaban siendo absorbidos, como en el caso de las zonas más cercanas al Mediterráneo, o por el Islam, o por las iglesias ortodoxas que surgen del cisma de 1052. Pero bueno, este mapa es nada más para que no perdamos de vista que antes del surgimiento del Islam había presencia cristiana en una superficie enorme del continente asiático. Entonces los puse porque lo mencioné en la clase pasada y me pareció interesante este mapa, pero más bien de lo que quiero hablar hoy es del proceso de cristianización de Europa. Y muchas de las imágenes pues son imágenes tomadas de miniaturas medievales, de manuscritos ilustrados, que hay cosas que a mí me apasionan absolutamente y que me parecen preciosas. Esta miniatura está representando el momento del bautizo del rey Clodoveo. Clodoveo en español, Clovis en franco, es rey de los francos. Diríamos hoy es rey de Francia, aunque lo que significa Francia en el siglo VI es muy distinto de lo que significa Francia hoy, pero bueno, Clovis se bautiza, ya siendo rey, siendo adulto, y tras el bautizo de Clovis, Clodoveo, se cristianiza todo el pueblo franco. Gracias. Es como la primera gran conversión de un rey del occidente europeo y es muy importante porque Clovis, este nombre franco, es el antecedente del Louis francés. Entonces es el primer rey Luis. Por eso los reyes de Francia hasta la Revolución Francesa eran muchísimos de ellos Luises, por esta enorme tradición de la monarquía católica francesa que surge con el bautizo de el rey Clodoveo I. ¿Cuándo fue esto, Rosalena? Perdón. Siglo VI. Gracias. Entonces, digo, todo este proceso de cristianización a mi presentación yéndose para el otro lado, en Europa va siendo desigual, en Europa occidental avanza y retrocede, entonces tenemos casos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, a San Patricio. San Patricio, que es un monje está discutido hasta el día de hoy si era del norte de Inglaterra o del sur de Escocia, bueno, de lo que hoy es Inglaterra o de lo que hoy es Escocia, que en el siglo VII, VIII las fronteras son completamente distintas, que se va a evangelizar a los irlandeses. Entonces, San Patricio, que es el gran patrono de Irlanda hasta el día de hoy, y que además en el caso de San Patricio es como de los casos más documentados de cómo este proceso misional de los primeros años de la evangelización en Europa occidental, lo que hacen estos misioneros es tomar elementos de la tradición local y usarlos para el proceso de evangelización. Es un poco lo que hicieron también los frailes en América a partir del siglo XVI. Entonces, siempre se representa a San Patricio con un trébol en la mano. Este trébol, que es el símbolo de Irlanda, y que además es una planta que era considerada mágica por los irlandeses desde muchísimos años antes de que llegara el cristianismo, pero que San Patricio la empieza a usar como un emblema de la Trinidad, que son 3 en 1. Entonces, bueno, pues tenemos a San Patricio en Irlanda,
tenemos a San Agustín de Canterbury, no confundir con San Agustín de Hipona, que es el gran evangelizador de Inglaterra. El caso de Inglaterra es bien interesante porque mientras Anglia seguía siendo parte del Imperio Romano, en los últimos años en que Anglia formaba parte del Imperio Romano, era una provincia romana, ya había una presencia cristiana relevante. Pero cuando los romanos se retiran de las Islas Británicas, hay una vuelta de la población hacia el paganismo. Y hay un segundo esfuerzo de evangelización que se hace con esta misión que el Papa, San Gregorio Magno, le encomienda a San Agustín de Canterbury, que es como el segundo, es como el apóstol de Inglaterra, pero lo interesante en Inglaterra es que es como una segunda ola de evangelización. En general, tenemos en distintos lugares de Europa distintas, me paso el mapa y regreso, distintas poblaciones que se convierten en momentos diferentes de la historia. Entonces, tenemos a todo el tema, perdón, gracias, de Francia, Alemania, lo que hoy es Bélgica, Holanda, que es a través de estas sucesivas misiones, Holanda, la zona de Frisia, por ejemplo, en la que normalmente los misioneros lo que hacen es convertir al rey. Y una vez que se convierte el rey, con el rey se convierte todo el pueblo. En el territorio ibérico, en lo que hoy son España y Portugal, esto se hace a través de los visigodos, pero aquí es relevante el punto que muy pronto van a llegar los musulmanes, entonces este territorio cristiano dejará de ser cristiano durante varios siglos. Tenemos la conversión de los primeros pueblos eslavos, los eslavos más del sur, la gente de Croacia, de lo que hoy es la República Checa, que se convierten por ahí del siglo, entre el año 900 y el año 1000, perdón, entre el año 800 y el 900, luego entre el 900 y el 1000 está la gran evangelización de todos los pueblos eslavos, del resto de los pueblos eslavos y de los húngaros. Ahora volveremos a este tema. Tenemos después la evangelización de los pueblos nórdicos, Suecia, Noruega, Islandia, y después de 1100, Finlandia y los países bálticos. El último país europeo en aceptar el cristianismo es Lituania, que lo acepta en el siglo XIV. Entonces, todo el proceso de cristianización de Europa es una labor prácticamente de toda la Edad Media. El caso de los pueblos eslavos va a ser bien importante porque es una evangelización que proviene ya no de Roma, sino de Constantinopla, con estos dos santos que tenemos en pantalla, que son San Cirilo y San Metodio. Cirilo y Metodio eran unos monjes, hermanos, que son enviados por el patriarca de Constantinopla a evangelizar entre los pueblos eslavos. Y para este proceso de evangelización se encuentran Cirilo y Metodio con que las lenguas eslavas no tienen escritura. Entonces inventan un alfabeto, particularmente es un invento de San Cirilo, que a partir del griego se modifica el alfabeto para poder escribir las lenguas eslavas. Este es el origen del alfabeto cirílico, que es el que se sigue usando en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, hasta el día de hoy. Pero es muy interesante que es un alfabeto que es resultado del proceso de evangelización y lo inventa San Cirilo para poder traducir la Biblia y para poder escribir misales y libros de catecismo en la lengua de las zonas que está evangelizando, en las zonas eslavas. Y aquí va a ser bien importante que como San Cirilo y San Metodio son enviados desde Constantinopla,
al final, cuando el cristianismo europeo se divida en dos, toda esta parte eslava, con excepción de Polonia, un pedacito de Chequia y Croacia y Eslovenia, la mayor parte del territorio eslavo se va a ir del lado ortodoxo. Entonces, tenemos todo este proceso que se va dando, como les decía, a lo largo de los siglos. Y es muy interesante que conforme los misioneros van avanzando en el norte, en el sur vuelve, o sea, más bien tenemos también como otro repliegue del cristianismo con la llegada del Islam. El Islam, ahorita hablaremos un poco más de eso. Nos vamos de una vez, aquí está. Es asombroso cómo esta religión que surge en medio de la nada, en medio de la península arábiga, en la que en el siglo VII no había más que arena, camellos y unos cuantos oasis, estoy caricaturizando, pero es, o sea, como una religión radicalmente monoteísta, que quizás la principal crítica de este monoteísmo radical a lo que está pasando con el cristianismo es que ven que este énfasis del cristianismo en un Dios uno y trinitario les parece que se aleja de este principio fundamental monoteísta de Dios es uno, punto. Pero bueno, es muy importante que con la aparición del Islam se cambia radicalmente el proceso histórico de toda la cuenca del Mediterráneo. Es muy interesante que el Islam no es solo una religión, porque además, a ver, esto es una distinción importante. Jesús, como que en ningún momento se plantea a sí mismo, voy a crear una religión institucional. Son los seguidores de Jesús los que crean la institución, la iglesia. O sea, porque Jesús en primer momento es más como un reformador del judaísmo. Es decir, bueno, de la ley lo importante es esto, lo que hay que cumplir es esto, pero en ningún momento rompe con el judaísmo. Jesús, el judaísmo rompe con Jesús, pero ese es otro tema. Y es a partir de este rompimiento del judaísmo con Jesús y particularmente con los sucesores de Jesús, como el cristianismo se transforma de una secta reformada del judaísmo en una gran religión independiente. El Islam es fundado para ser religión. Esto es bien interesante. Mahoma sí se propone crear una religión nueva, y una religión con toda una institución asociada. Entonces, el Islam es de origen pensado, planeado y planteado como una religión nueva. Y además el Islam está estrechamente ligado con la organización política. El propio Mahoma pasa muy pronto de ser un profeta perseguido en la Meca a ser el gobernador de Medina. Y desde Medina conquista la Meca y en vida de Mahoma se conquista prácticamente toda la península arábiga. Es lo que tenemos aquí en ocre, en el color más café en el mapa. Es increíble. En 10 años ya se conquistó toda la península arábiga. Y en los siguientes 39 es toda la parte naranja. Y para 120 años después de la muerte de Mahoma, ya están hasta la India y hasta prácticamente toda la península ibérica. O sea, la velocidad de expansión del Islam es asombrosa. Y no se puede entender si no vemos que el Islam es una religión que va siempre de la mano de
un sistema de gobierno. Y por eso, particularmente en el mundo sunita, en el mundo chiita más que en el sunita, el gobernador es también el líder religioso. Pero bueno, ese tema del Islam podemos abordarlo en otro momento. Es fascinante el proceso de historia del Islam, pero aquí es más bien como para darnos cuenta cómo este sistema de creencias distinto, que sí proviene y tiene una influencia enorme del judaísmo y del cristianismo, lo que hace Mahoma es como reformarlos, toma algunos elementos zoroastristas y de otras religiones locales, pero lo que hace es como partir de esta idea fundamental de un Dios único, pero este sistema de creencias se convierte en un sistema político y en un sistema político que conquista. O sea, el Islam en un primer momento se plantea como un proceso de proselitismo, o sea, vengo a enseñarte la verdad del Islam y te doy la posibilidad de convertirte, y si no te conviertes, eres un infiel y te puedo conquistar. La religión del Islam, particularmente con el cristianismo y el judaísmo, es menos violenta que con otras religiones, porque el propio Mahoma reconoce como su herencia espiritual judía y cristiana. Entonces, al ser religiones de libros, son religiones más toleradas por los musulmanes, y en momentos aislados de la historia ha habido como una convivencia bastante pacífica de gobiernos islámicos con población cristiana o población judía. Hasta, o sea, probablemente hasta la caída del Imperio Otomano, terminando la Primera Guerra Mundial, una de las ciudades, o quizás la ciudad con mayor población judía, era Estambul. Ha habido siempre una presencia enorme judía en Egipto, en Marruecos, y esto no, en realidad no hace, bueno, sí hace crisis, vamos a hablar más adelante de las cruzadas, y luego hace una crisis terrible a partir de la creación del Estado de Israel, pero ya me estoy adelantando radicalmente. Pero bueno, este punto de la aparición del Islam es fundamental para entender el cristianismo en Occidente. Y en Oriente, sobre todo en Oriente, perdón. Ay, aquí se me pixeleó. Voy a buscar la imagen con mejor definición y se las paso con mejor definición. Mientras en Occidente, en el Occidente europeo, está todo este proceso de cristianización, que es un proceso gradual, en el que las monarquías locales se van asociando con las élites religiosas, las grandes instituciones en estos países nacientes, porque además la geografía está cambiando, la demografía está cambiando, las lenguas se están desarrollando, siempre hay una enorme cercanía de los gobiernos con el Papa o los obispos o las órdenes religiosas. Pero mientras esto pasa en Occidente, esto representado con muchísima claridad en la persona de Carlomagno, que es coronado como el nuevo emperador romano, cuando el emperador romano seguía en Constantinopla. Acuérdense que Constantinopla, capital de lo que hoy conocemos como Imperio Bizantino, seguía considerándose a sí misma como Roma y como la capital del Imperio Romano, perdón. Entonces, mientras hay un emperador en Oriente, en Constantinopla, Carlomagno es coronado en el año 800, en Navidad del año 800, es coronado por el Papa como emperador romano. Es el emperador del Sacro Imperio Romano, que conocemos como Sacro Imperio Romano Germánico. Es una institución que se conserva también hasta el siglo XIX. Y viene esta relación que en Occidente es menos clara, y es que el emperador siempre tiene que ser
coronado por el Papa. Cualquier persona que quiera ostentar el título de emperador desde Carlomagno tiene que ser coronado por el Papa. O el Papa, si no puede físicamente coronarlo, por lo menos da su anuencia. Esto se rompe hasta que Napoleón se corona a sí mismo emperador. Y por el otro lado tenemos en el otro imperio romano, en el Imperio Romano de Oriente, una relación también cercanísima entre el emperador y el patriarca de Constantinopla, que es diríamos, el obispo de Constantinopla. Pero aquí no es el emperador el que corona perdón, no es el papa o el patriarca de Roma, el papa, el que corona al emperador, sino en Constantinopla es el emperador el que nombra al patriarca. Pero siguen siendo instituciones que están así pegadicísimas. Y en el momento en que el papa corona otro emperador en Occidente, tenemos un problema político serio. Porque emperador pues debe haber uno. Imperio es uno. Ya tenemos superado todo este tema de la tetrarquía de Justiniano, Constantino, etc. Entonces, las relaciones entre Oriente y Occidente, que ya estaban bastante desgastadas, empiezan a fracturarse. En este proceso, y aquí estaba esta imagen que quité, empieza a pasar en Oriente, esto no pasa en Occidente, empieza en Oriente toda una lucha interna dentro del imperio y dentro de la iglesia, que tiene dos fases particularmente violentas, que es el tema de los iconoclastas. ¿Sí saben en qué consisten los iconoclastas? No. En la iglesia No cristiana querían de que hubiera Oriente, imágenes, ¿no? sí, exacto, en la iglesia cristiana de Oriente hay una tradición riquísima de representación pictórica de Dios, de Jesús, de los apóstoles, de los santos, de María, y es toda esta tradición de los íconos. Pero estamos en una época en la que el Islam empieza a tener una fuerza enorme y una enorme presencia en Oriente. Y también es una zona que tiene muchísima influencia judía. Y tanto en el judaísmo como en el Islam, la representación de la figura de Dios o de la divinidad está absolutamente prohibida. Entonces, hay una serie de gobernantes de Constantinopla, el emperador y muchos de sus ministros, que por influencia del Islam y del judaísmo empiezan a ver mal el uso de íconos. Creen que la representación de una imagen es desvía la fe y hace que se alabe a la imagen, cuando la alabanza es solo a Dios. Entonces, y además es una época en que Constantinopla está siendo asediada por ejércitos musulmanes y se asocia la derrota de Constantinopla y sobre todo la pérdida de superficie, de dominio del Imperio Romano en Oriente, con como una pérdida del apoyo de Dios. Dios ya no está detrás del imperio en Oriente y el emperador lo explica que es porque el imperio se ha alejado del camino adecuado y está adorando ídolos. Ve estas imágenes como ídolos. Entonces se prohíbe el uso de imágenes, se prohíbe el uso de íconos, se destruyen íconos. Entonces tenemos esta imagen, lástima que no me di cuenta que estaba tan pixeleada, es un ícono anterior que en la época del iconoclasta
les borran la cara, como para decir, no vamos a representar a Jesús, y no vamos a representar a sus apóstoles, y no vamos a representar a María. Y por otro lado, en la religión tradicional en Oriente, hay muchísima devoción a las imágenes y hay muchísimo uso de las imágenes. Entonces hay una verdadera guerra entre quienes creen que las imágenes son inadecuadas y quienes creen que las imágenes son indispensables. Se matan unos a otros. Se destruyen montones y montones y montones de íconos. Y mientras en Oriente se están peleando por esto, en Occidente el Papa convoca un concilio al que asisten solo obispos de Occidente, en el que se avala el uso de las imágenes. Entonces esto también aleja más a Oriente de Occidente. Al final, después de un periodo muy encarnizado de oposición, una temporal reconciliación, otra vez un periodo muy violento, acaba siendo la mamá del emperador la que restituye el uso de las imágenes. Entonces, en la Iglesia Ortodoxa, en esta oposición entre si se debe o no usar imágenes, gana el lado que vota porque sean las imágenes. Además, es muy importante que quienes abogan por el uso de imágenes acaban siendo mucho más mujeres que hombres, pero bueno, gana el lado no iconoclasta y se retoma esta larguísima tradición que se conserva en la Iglesia de Oriente hasta el día de hoy del uso de los íconos. Aquí les pongo esta imagen, este Pantocrátor, este Jesús todopoderoso, este es como el esquema tradicional ortodoxo de representar a Jesucristo como hombre y Dios al mismo tiempo. La mano así con 2 deditos extendidos y 2 doblados es en señal de bendición. Muchos ortodoxos se siguen persignando así con 2 deditos, pero esto es señal de bendición. Y este es un icono antiquísimo, es quizás el icono más antiguo y sobrevivió a las guerras iconoclastas porque estaba protegido en un monasterio en medio del Sinaí, en el que sigue hasta el día de hoy. Y este icono, que es muy famoso, es particularmente interesante porque tenemos en una misma cara representadas las 2 naturalezas de Jesús. Vean, o sea, si se fijan, tiene como las cejas distintas, los ojos distintos. Si le tapamos media cara, tenemos a un Jesús hombre y le tapamos la otra media cara y es un Jesús Dios. Este es como un Jesús más humano y este es un Jesús más poderoso. ¿Sí ven claramente que son 2 caras distintas? Sí. Me gusta muchísimo, es que en serio parecen 2 pinturas y es increíble que es la misma. Y que si no haces este ejercicio de tapar una mitad u otra, no te das cuenta. Pero bueno, entonces, esto es, sí estoy grabando, sí. Entonces, esta es como un momento fundamental del proceso del desarrollo del cristianismo en Oriente. Y gana el uso de los íconos. Y aquí tenemos que entender que en Oriente el ícono tiene una tradición muy distinta al arte religioso en Occidente. En Oriente, el ícono, la elaboración propia, o sea, la misma elaboración del ícono es un acto religioso. O sea, diríamos, es una manera de hacer oración. Y tenemos una serie de modelos, de iconografías fijas. O sea, si representas a Jesús como adulto, siempre lo representas con el pelo largo, café, con barba, con la aureola. Aquí no se llega a ver porque es un icono antiquísimo, pero tiene las iniciales
de Jesucristo en los lados de la aureola, o tenemos, o sea, a María, una imagen, un modelo fijo que se copia, o más bien, no es copia, se vuelve a hacer de acuerdo a este modelo. Cada color tiene un simbolismo, cada gesto. Eso es algo que en Occidente no entendemos, nos es como muy lejano, muy ajeno. Entonces, al final, es un arte mucho más místico, pero con mucho menos espacio o prácticamente sin espacio a la creatividad o a la interpretación del artista. Se tiene la firme creencia que son retratos fieles. Entonces, si tú, o sea, la primera imagen, el primer icono de María, desde la perspectiva oriental, es una pintura que hace Lucas, el evangelista, que era médico y pintor, y escribió un evangelio. Es un retrato que hace Lucas de María. Y todos los iconos que representan a María son copia de este mismo. ¿Por qué? Porque tú no vas a cambiar la cara de María, la cara de María es esa. Esto que se hace en Occidente, particularmente a partir del Renacimiento, que el pintor sale a buscar una modelo y la contrata y copia la cara de la modelo para que sea María, es absolutamente impensable en Oriente. Ok. Y aquí, ya que estamos hablando de Oriente, vamos al famosísimo filioque. La separación entre la Iglesia Católica de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente está dada desde el origen. Ya habíamos visto en la clase pasada que todo el occidente del Mediterráneo, a pesar de que en épocas de Jesús era parte del Imperio Romano, era una zona claramente helenística, era una zona en la que la lengua franca y la lengua dominante y la lengua culta era el griego. Entonces tenemos, y el resto de el occidente del Imperio Romano es una zona en la que, como hay menos desarrollo cultural antes de la llegada del Imperio Romano y hay mucha mayor diversidad lingüística, lo que se acaba imponiendo como lengua franca es el latín. Entonces tenemos esta división inicial entre el mundo romano latino y el mundo romano griego. Esta división es acentuada con la invasión bárbara al Imperio Romano, particularmente el Imperio Romano de Occidente, y la caída de Roma. Entonces, el Imperio Romano desaparece en Occidente y pervive en Oriente. Siguiente elemento divisorio. Habíamos hablado la clase pasada de la pentarquía, que es como esta primera organización institucional de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, con 5 cabezas, que son los 5 grandes patriarcas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran el patriarca de Roma, el de Constantinopla, el de Alejandría, el de Antioquía y el de Jerusalén. Entonces tienes como las 5 cabezas de la Iglesia, en la que un poco más ceremonialmente se le da como la primacía al obispo de Roma. Es llamado como el primero entre pares. Todos somos igual de importante, pero el obispo de Roma es el obispo de la sede del imperio, entonces tiene primacía sobre nosotros. Pequeña. Bueno, ¿qué pasa cuando Roma cae y la capital del imperio se va a Constantinopla? Pues que hay una oposición entre el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla sobre cuál de los dos debe ser el que conserve esta dignidad del primero entre pares. Además, en esta división, estábamos hablando de los 5 grandes patriarcas. 4 quedan en Oriente. Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría quedan en Oriente. Entonces, ellos consideran que tiene mucho más peso que Occidente, en la que en el siglo VI, VII,
lo que hay son hordas de bárbaros y un patriarca. Entonces, y además está este tema de que los evangelios fueron escritos originalmente en griego. A Occidente llegan traducidos al latín. Y que las traducciones siempre son complicadas. Entonces, en Oriente siempre vieron como que estas interpretaciones raras para ellos que empiezan a aparecer en Occidente tiene que ver con traducciones, que las traducciones no son muy adecuadas. Entonces se va acentuando esta separación. Luego, para colmo, coronan a Carlomagno emperador. Entonces ya hay otro emperador en Oriente, en Occidente que está compitiendo con el emperador de Oriente. La liturgia de un lado es en latín, del otro lado es en griego. Y de repente en Occidente empiezan a meter una cláusula nueva en el credo, que no estaba en el credo de Nicea, que es este credo que se acuerda en los primeros acuerdos, o de Nicea Constantinopla, que se acuerda en los primeros concilios ecuménicos. Y esta cláusula es lo que se conoce como el filioque. Es decir, en el momento en que en Occidente empiezan a decir que creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En Oriente, la procedencia del Espíritu Santo es únicamente el Padre. En Occidente se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto, digo, nos podríamos meter a lo fino de la discusión, que es un tema teológico, pero que al final no hubiera sido insalvable. Porque si tú ves, o sea, Jesucristo proviene del Padre. Y si el Espíritu Santo proviene de Jesucristo y del Padre, proviene del Padre. O sea, no es una discusión que amerita un cisma. Pero esto se suma a toda esta serie de factores que se van acumulando. Resulta, ya estamos en el siglo XI, y en el siglo XI, en Constantinopla, deponen al patriarca, lo exilian, el obispo, el emperador nombra a otro patriarca, el patriarca exiliado apela al obispo de Roma, al papa, para decir, oye, apóyame porque el legítimo soy yo. Entonces tienes a Roma apoyando a un patriarca y a Constantinopla apoyando a otro patriarca, y esto lleva al extremo en que el papa manda un delegado a negociar con el patriarca de Constantinopla. Este delegado no es recibido por el patriarca de Constantinopla porque no usa el título adecuado que el patriarca de Constantinopla considera que merece. Entonces, toda la delegación papal se regresa a Roma, pero antes de regresarse a Roma, deja sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla un papelito que dice: todos los que le hagan caso a este patriarca y no al papa están excomulgados. Y los ortodoxos encuentran este papelito, entonces el patriarca escribe otro papelito que dice: todos los que le hagan caso al obispo de Roma y no a mí están excomulgados. Pero para este momento, el papa que había mandado a esta delegación se había muerto, y ellos no lo sabían porque las noticias tardaban un poco en llegar. Entonces esta excomunión ni siquiera era válida porque quien los había mandado se había muerto, pero ellos no lo sabían. Entonces están estas mutuas excomuniones que se dan en el año 1054 o 1052, te estoy dudando. Bueno, ahora les llegó el año exacto, pero bueno, entonces esto es lo que es visto históricamente como el cisma de Oriente, el momento en que la unidad cristiana se rompe. Pero a mí lo que me interesaba que les quedara claro, lo que me interesa que les quede claro, es que es un proceso mucho más largo. O sea, no es nada más que, sí, procede del Padre, no, procede del Padre, el Hijo, no, del Padre, no, del Padre, el Hijo, córtalos para siempre, tú para acá, yo para allá, y no nos volvemos a hablar. Es un tema muchísimo más complicado, que tiene que ver con el mundo griego contra el mundo romano, la supremacía de uno sobre otro, el que el obispo de Roma, y desde la perspectiva católica, lo vemos como que es el heredero de Pedro.
y Pedro era como la cabeza. Jesús lo nombra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde la perspectiva ortodoxa, este ministerio de Pedro no es exclusivo del obispo de Roma, sino corresponde a todos los obispos. Entonces hay un montón de discusiones que acaban haciendo que las iglesias se separen. Estas excomuniones, que son un poco berrinches, ¿sí? Que se hacen a mediados del siglo XI, se conservan hasta hace bien poco. Ahora ya se levantaron la mutua excomunión, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Pero en el fondo, desde la perspectiva ortodoxa, como desde la perspectiva católica, los obispos del otro lado son considerados obispos, válidamente obispos. Los sacerdotes del otro lado son considerados válidamente sacerdotes. Tenemos un catecismo bastante parecido. Los sacramentos son equivalentes y se considera válido el sacramento del otro. O sea, no es como si te quieres venir aquí, te vuelves a bautizar. No, bautizado ya estás. Y que al final es mucho más lo que tienen en común la Iglesia Católica que la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Ortodoxa, que lo que tienen distinto. O sea, uno de los principales puntos de separación es que ya para el siglo XI, en Occidente está absolutamente establecido el tema de los sacerdotes célibes. Y en Oriente no hay celibato sacerdotal. En Oriente el celibato es exclusivamente episcopal. O sea, los obispos sí no pueden estar casados. O sea, un sacerdote ortodoxo casado, está casado, tiene sus hijos, nunca va a llegar obispo. Pero pues al final, incluso, o sea, ya metiéndonos como a lo fino, hay incluso ritos católicos orientales, católicos, en los que los sacerdotes pueden estar casados. Pero bueno, el tema es que esta división es el primer gran rompimiento en la unidad de la iglesia. O sea, sí había habido estos cismas anteriores, como por ejemplo estas iglesias ortodoxas orientales que se separan, de Oriente, perdón, que se separan antes, pero son iglesias que no conservan mayor importancia. Esta separación entre católicos y ortodoxos sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Y es el primer gran cisma. Entonces aquí está, 1054. La respuesta a mi duda me la contestó solita mi presentación. Queda dividido el mundo cristiano. Además, si se acuerdan de los mapas de la clase pasada, toda la cuenca sur del Mediterráneo era cristiana. Para este momento, toda la cuenca sur del Mediterráneo es musulmana. Entonces, este cisma queda en el norte. Queda toda la parte que obedece a Roma y toda la parte que obedece a Constantinopla, que es, por un lado, el Imperio el Imperio Bizantino, y toda la zona del Gran Rus. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria es ortodoxa, Rumania es ortodoxa. Pero bueno, este es un acontecimiento fundamental. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, muy bien. Bien. Ok, perfecto. Entonces, mientras esto pasa, en Europa Occidental, les decía hace rato que las órdenes religiosas son las que civilizan Occidente. La tradición monástica cristiana surge en Oriente, surge en la zona de Antioquía y de Alejandría, particularmente en Alejandría, con estos primeros padres del desierto, estos ermitaños que renunciaban al mundo y se iban a vivir al desierto, a hacer una vida de oración, penitencia, que muy pronto se empiezan a reunir en comunidades. Estas comunidades originalmente responden más bien a una lógica de
protección mutua, de compañía, y que acaban dando lugar a la aparición de órdenes religiosas. Y hay una tradición de órdenes religiosas en Oriente que se conserva hasta el día de hoy. Por ejemplo, todos los el monasterio del Monte Athos en Grecia y demás. En Occidente hay un surgimiento también de una vida monástica claramente influenciada por esta tradición de Oriente. El gran fundador, no lo puse, no puedo creer que se me olvidó. Bueno, luego se los agrego. Sí, no lo puse, me lo salté, pobrecito. Pobre San Benito, me lo salté. Pero bueno, el gran padre de la tradición monástica en Occidente es San Benito Abad, que funda a mis amigos los benedictinos. Y los benedictinos, con este lema maravilloso que conservan hasta el día de hoy de ora et labora, o la versión más culta, todavía más bonito, de ora et labora et lege, o sea, ora y trabaja, o ora y trabaja y estudia. Van construyendo monasterios en medio de esta tierra de nadie que es Europa Occidental, donde los herederos de los bárbaros que llegaron del centro de Asia se siguen peleando entre ellos y sigue habiendo ahí unos rincones de paganos y algunos arrianos herejes y todo eso. Y en todo este proceso, los monasterios en Europa Occidental, los grandes monasterios en Francia, en Alemania, en Austria, en Inglaterra son importantísimos hasta que Enrique VIII les den la torre, se convierten en centros de civilización. En torno, o sea, los monjes son los que llevan nuevas técnicas de cultivo. Son los que tienen acceso al conocimiento. Son los que saben leer, los que saben escribir, los que copian los manuscritos, los que tienen bibliotecas, los que tienen cierto acceso al saber antiguo que en otras partes se ha perdido absolutamente. Y en torno a los monasterios se dan como pequeñas aldeas que poco a poco van creciendo hasta convertirse en ciudades, que son como estos espacios de aparición de la civilización occidental. Entonces están los benedictinos, y de los benedictinos surgen algunas reformas. O sea, San Benito, de acuerdo con la tradición, San Benito escribe la orden, es decir, pone por escrito cómo deben vivir los monjes, qué es adecuado, qué no es adecuado, cómo deben organizar su día, a qué se deben dedicar. Y evidentemente con el paso del tiempo y sobre todo con estos monasterios que acaban siendo gigantescos y acaban acumulando una riqueza enorme, no porque fuera un tema de acaparar, sino es un tema de acumulación del paso del tiempo. Son las instituciones más estables, que no gastan en guerras, que no se les va el dinero en necedades, y acaban muchos monasterios alimentando a las comunidades de alrededor en épocas de hambruna. Pero bueno, este enorme peso que van teniendo las órdenes monásticas en Occidente hace que pues, algunos vivan la regla de manera más relajada, otros más estricta. Hay reformas dentro de las mismas órdenes que buscan volver a la pobreza original, como es el origen, por ejemplo, de los cistercenses, de los clunicenses, que son reformas dentro de la gran familia benedictina, que buscan volver a la regla. Y además, a San Benito lo teníamos bien olvidado en Occidente. Y de repente, y sí tiene que ver con que el papa anterior haya escogido como patrono a San Benito y haya sido Benedicto XVI, de repente nos acordamos de San Benito. Y de repente todos empezamos a tener la cruz de San Benito y la oración de San Benito y a San Benito presente.
pero a la que sí, a la que sí seguimos teniendo bastante olvidada es a su hermana, porque junto con esta fundación de monasterios que hace San Benito, su hermana Santa Escolástica funda monasterios femeninos. Entonces, esta vida monástica en Europa no es exclusivamente masculina, es también femenina, en Europa occidental. En Oriente, la tradición de comunidades religiosas femeninas siempre ha sido muchísimo menor. Existe, sí, pero es muchísimo menor. Una preguntita, Dime, Roselena. Marisol. A ver, dijiste entonces que en Europa Oriental fue donde se empezaron a hacer las órdenes religiosas con los padres del desierto. Con los padres del desierto, sí. Y ya luego fue que se fueron en el occidente con los benedictinos. Exacto. Y ya de ahí se siguió todo, pero pero en el oriente ya no creció tanto, ¿o cómo? No, sí, en el Oriente hay una grandísima tradición monástica, pero es una tradición monástica particularmente masculina, es muy poco femenina, y como no se desarrolla en el vacío institucional que hay en Europa Occidental. O sea, en Europa Occidental no hay grandes instituciones, entonces las órdenes monásticas se convierten en la gran institución. En Europa Oriental y en la cuenca del Mediterráneo o sea, son herederos del mundo helenístico, o sea, está todo el tema del imperio de Alejandro Magno, de lo que gobiernan sus generales, todo Persia, Palestina, entonces hay una efervescencia cultural mucho mayor. Entonces, en esta efervescencia cultural mucho mayor, los monasterios son importantes, pero no son la única institución. Ok, gracias. Y se conserva también una tradición bien interesante que se da mucho más en Oriente que en Occidente, de otro tipo de monacato, o más bien de otro tipo de ser ermitaño, porque tenemos a estos que se van al desierto y generan comunidades, pero en Oriente también hay una tradición de los que se van a vivir a cuevas. Y esos que se van a vivir a cuevas, sigue habiendo monasterios en cuevas. Están los que se suben a columnas. Entonces también tenemos una tradición en Oriente de ermitaños que se suben arriba de una columna probablemente de alguna ruina romana, y desde ahí predican el arrepentimiento y pasan el resto de su vida subidos en la columna. Como San Simón en el desierto, encaramado en la columna. Y luego hay ejemplos mucho más bonitos, por ejemplo, de santos que se pasan, o sea, de ermitaños que lo que hacen es se van a vivir a árboles. Y también hay una tradición muy interesante en Oriente, perdón, de los loquitos, de los iluminados. O sea, lo que diríamos hoy, estos vagabundos que van por la calle, estos indigentes que van por la calle, hoy en términos del siglo XXI decimos, pues, tienen alguna enfermedad mental, son esquizofrénicos. En Oriente son vistos como manifestación de Dios. Esto en Occidente se conserva un poco, por ejemplo, en San Juan de Dios. Esta idea de el loco como el niño, que no tiene como esta contaminación de la cultura y de la maldad, y entonces al ser inocente, tiene como una relación directa con Dios. Y el loco, o más bien, y Dios habla a través del loco. Entonces, estos locos llegan a las ciudades y lo que hacen en Oriente, en estas ciudades cristianas, es acogerlos, mantenerlos, cuidarlos, porque son mensajeros de Dios. No es esta patologización que tenemos después en Occidente, que lo que hay que hacer es encerrarlos. Entonces, también hay una tradición que se conserva hasta el siglo XIX. En Rusia se habla, o sea, hay textos de vagabundos que llegan a las ciudades en Rusia en el siglo XIX, y las ciudades
tienen el compromiso de acogerlos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos. En el caso de Rusia, protegerlos de las inclemencias del clima. Que es bien interesante, pero bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema. Pero sí era bien importante este tema de ver cómo van surgiendo las órdenes religiosas. Y en estas distintas reformas de las órdenes religiosas, es bien importante este personaje que tenemos en pantalla. A este no lo olvidé. Olvidé al pobre San Benito con Santa Escolástica, su hermana, pero no olvidé a San Bernardo de Claraval. San Bernardo, que es un reformador, es también uno de los principales propulsores de otro proceso histórico que va a ser fundamental para el cristianismo, tanto occidental como oriental, aunque mucho más para el cristianismo occidental, entre el año 1069 y el año 1270, que son las cruzadas. ¿Qué es lo que pasa con las cruzadas? Digo, de las cruzadas podríamos hacer un curso completo. Las cruzadas dan para un doctorado cada cruzada y son 8. Pero bueno, vamos a ver en términos generales qué es lo que pasa. Si recordamos, me voy a ir para atrás. Este mapa en el que teníamos la expansión del Islam, pues este mapa ya incluye a 3 de mis 5 pentarquías, a 3 de mis 5 patriarcas de la pentarquía. O sea, ya para el siglo VII son territorio islámico, Alejandría, Antioquía y esencialmente Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, vámonos al otro mapa, aquí. Había habido en los primeros años del cristianismo una tradición iniciada por la propia Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, de peregrinar a Tierra Santa, de peregrinar a los santos lugares, a los lugares donde nació, creció y murió Jesucristo. Pero resulta que en el siglo VIII todo este territorio lo conquista el Islam. Y el mundo cristiano pierde el acceso a esta tierra considerada santa. Por otro lado está el correlato político, que es que esta expansión del Islam amenaza desde el primer momento, perdón, no las quiero marear, pero vuelvo a este mapa, a el imperio bizantino, a Constantinopla. Estos primeros califatos sueñan con conquistar Constantinopla. Y Constantinopla sabe que su situación está amenazada por la expansión del Islam. Esto va a acabar haciéndose realidad a mediados del siglo XV. Pero ya desde el siglo VIII era claro que esto iba a pasar. Entonces, por un lado, Oriente, a pesar de que estaban peleados, córtalas para siempre y ya no te hablo, recurre a Occidente para decirles, hey, tenemos que reconquistar esto y solo no puedo. Entonces, el Papa Urbano II predica la primera cruzada. Es decir, a fines del siglo XI se empieza a invitar a los cristianos de Occidente, particularmente a los señores en Occidente, en este sistema feudal que va apareciendo un poco como resultado de esta organización que se hace en torno a los conventos, a los monasterios, perdón. Entonces, se llama a los reyes, a los duques, a todos los señores a reconquistar los santos lugares. Entonces, se da esta primera cruzada entre 1096 y 1099, que acaba siendo exitosísima, porque llegan
militares occidentales, ni siquiera militares, todavía militares de carrera en esta época. Señores de Occidente con sus caballeros y reconquistan Jerusalén y fundan en la zona de Jerusalén, Antioquía y Asia Menor una serie de estados cristianos. Estos estados cristianos se conservan durante las siguientes décadas. Hay una segunda cruzada entre 1144 y 1148, 49, dependiendo de la fuente, en la que el rey de Francia y un rey alemán, que vamos a acordarnos que Alemania como país no existe hasta finales del siglo XIX, deciden volver a lanzarse a luchar contra los infieles. Pero aquí, tanto el rey Luis VII, y aquí tenemos de estos sucesores de Clovis, o ya vamos en el séptimo, en el siglo XII, tanto Luis VII como Conrado III son mucho más caballeros de torneo medieval que soldados de la fe. Entonces se van a Medio Oriente a jugar al torneo medieval y les va fatal. Entonces la segunda cruzada acaba siendo muy poco exitosa por eso, porque no hay un objetivo estratégico claro. Sigue Jerusalén en manos de estos reinos cristianos, entonces como, ¿por qué se fueron? Entonces, eso pasa con la segunda cruzada. Tenemos una tercera cruzada 40 años después, de 1189 hasta 1192, en la que Jerusalén ha caído nuevamente en manos de los musulmanes, particularmente en manos de Saladino y reyes de toda Europa, el rey de Inglaterra, el de Francia, de Alemania y señores locales van a socorrer a estos reinos cristianos que habían dejado armados en Oriente después de la primera cruzada porque estaban siendo atacados por Saladino. Tenemos una cuarta cruzada entre 1202 y 1204 en el que el objetivo original es conquistar Egipto y desde Egipto entrar hacia Palestina, pero en este momento en Constantinopla hay dos supuestos emperadores peleándose entre sí. Y el usurpador le pide ayuda a los cruzados para vencer al emperador al que quiere vencer. Entonces es el candidato a emperador, el que quiere ser emperador de Constantinopla, el que se lleva a los ejércitos occidentales a Constantinopla para que lo apoyen en su lucha contra el otro emperador. Entonces estos ya de cruzada no tienen nada. Ya son los cruzados metidos en una guerra civil en la que al final no les pagan. O sea, ¿por qué se fueron los cruzados a meter a Constantinopla? Porque Constantinopla era la joya del Mediterráneo. Está en un lugar estratégico. Es un lugar de una riqueza histórica y cultural inmensa. Los emperadores bizantinos llevan para este momento 500 años recolectando joyas artísticas griegas y romanas y concentrándolas en su capital. Entonces, los cruzados se van a Constantinopla porque les van a pagar por deponer al emperador. Pero resulta que no les pagan. Y como no les pagan, los católicos sitian y saquean Constantinopla. Este saqueo de Constantinopla en 1204 acaba teniendo muchísimo más peso que esta excomunión mutua del siglo XI, de 1054, para romper durante los siguientes 800 años la relación entre el mundo ortodoxo y el mundo católico. Y en este saqueo
se pierden muchísimas de estas joyas de la antigüedad que habían acumulado los emperadores bizantinos en Constantinopla. Y muchísimas cosas se las llevan a Occidente. Venecia completa es decorada con cosas saqueadas en Constantinopla en 1204. Todavía nos faltan 5 cruzadas, una mayor, ¿5? Ya no sé, es 1204, no, nos faltan 4 cruzadas. Una más importante, otras menos importantes, pero entonces la quinta es una cruzada en la que el rey de Hungría en 1215 quiere hacer lo que no se hizo en la cuarta cruzada, que es atacar Damieta en Egipto, pero es vencido estrepitosamente. En una sexta cruzada, en 1228, Federico II libera Jerusalén, es decir, Jerusalén vuelve a manos de los cristianos temporalmente, pero muy pronto los musulmanes reconquistan Jerusalén. Una séptima cruzada entre 1245 a 1254, en la que acaba otra vez en Damieta, el rey de Francia es vencido, muere de peste mientras sitia la ciudad, acaba siendo radical. Ah, no, aquí nada más cae prisionero, perdón, y es en la octava cruzada cuando Luis IX, porque la séptima es de San Luis, unos años antes, y que es Luis VIII, debe ser octavo, sí, y la octava cruzada, que es de Luis IX, el Luis IX sitia Túnez, ya está en Túnez, ya Jerusalén les queda lejísimos, ya ni les interesa. Sitian Túnez y es en el sitio de Túnez en el que al rey le da peste y se muere. Pero bueno, ¿cuál es el resultado de esta serie de invasiones y de movimientos militares que se dan entre 1096 y 1270? Estamos hablando de 278, 275 años de intervenciones militares. Por un lado está este resultado del saqueo de Constantinopla de 1204, que rompe radicalmente las relaciones entre Oriente y Occidente por mucho tiempo, pero por otro lado empieza a llegar a este Occidente que había estado hasta este momento muy poco civilizado, como muchos elementos del gran desarrollo civilizatorio que había tenido la cuenca oriental del Mediterráneo desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Y sobre todo queda como esta memoria de la importancia de la Guerra Santa. La Cruzada como Guerra Santa, aquí les tengo algunas imágenes, también está un poco pixeleada, pero ahí la primera cruzada empieza con la fase que se conoce como la cruzada de los pobres, en la que antes de que los caballeros y los señores fueran convencidos de unirse a la cruzada, fueron primero los labradores los que salieron en busca de defender los santos lugares. Evidentemente, un campesino de Francia en el siglo XI, ¿cómo carambas va a llegar a Tierra Santa? A 80 kilómetros de su lugar de nacimiento, que es lo más lejos que ha llegado en su vida, se muere de peste o lo asaltan o se muere de hambre, pero bueno. Hay otros momentos de la cruzada. Esta imagen representa la segunda cruzada, en las que sí hay enfrentamientos militares mucho más claros. Esta es una pintura posterior en la que está representado el sitio el saqueo de Constantinopla de 1204. Entonces tenemos a los cruzados, particularmente ejércitos venecianos, quienes atacan las hasta este momento infranqueables murallas de Constantinopla, saquean la ciudad y por otro lado detonan la decadencia de Constantinopla, que acabará en 1453 cuando sean conquistados por los otomanos, los turcos otomanos. Pero bueno, mientras está
tenemos este elemento violento y global del mundo cristiano en ese momento, que es Europa y parte del Medio Oriente, que son las cruzadas, pero por otro lado, en Europa, la importancia que han tenido los monasterios empieza a ser excesiva. Estos monasterios acaban siendo ricos, ricos, riquísimos. Y hay como una búsqueda de una vida religiosa, de una manera de seguir el ejemplo de Jesús que vaya menos atado a estos edificios enormes y a estas enormes extensiones de tierra y que más bien tenga que ver con una vida sencilla, una vida más pobre, una vida en la que no sea el pueblo el que vaya al monasterio, sino que sea este seguidor de Jesús el que salga al pueblo, el que lleve el mensaje de Jesús. Y es justamente en estos años en los que aparece un movimiento que se conoce como las órdenes mendicantes. Las principales órdenes mendicantes son los franciscanos y los dominicos, que son dos órdenes absolutamente contemporáneas. Uno fundado por San Francisco de Asís, la otra fundada por Santo Domingo de Guzmán, que en esta imagen se están abrazando prácticamente, se están dando las manos y tocando las frentes, porque señalan esta hermandad entre las órdenes, que va a ser fundamental hasta la conquista y evangelización en América. Y algo que caracteriza a estas órdenes mendicantes, y por eso se les llama el nombre de mendicantes, se usa para ellos el nombre de mendicantes, es que son órdenes que no acumulan riquezas, sino que viven de la caridad. Viven de lo que reciben de la gente a la que evangelizan, a la que apoyan, entre la que predican, pero no son órdenes que tienen un gran patrimonio propio, sino que viven de manera mucho más radical la pobreza evangélica. Y estas órdenes mendicantes le van a dar un nuevo auge al cristianismo en Europa occidental, que ya estaba un poco gastado por el desgaste de las cruzadas y por la acumulación de poder que van teniendo las órdenes religiosas. Y las cruzadas, esta es claramente una pintura del siglo XIX, no es una pintura de la época, pero representa a otra de las cruzadas, porque cuando hablamos de las cruzadas estamos de estas 8 cruzadas mediterráneas que se dan entre el 1069 y 1270. Pero por otro lado, tenemos las cruzadas o la cruzada teutónica, la cruzada del norte. Y es una orden de caballería, la orden de los caballeros teutones, que son monjes, guerreros, quienes van extendiendo el cristianismo en la costa del Báltico. Gran parte de Prusia, que ahora está una parte en Alemania y una parte en Polonia, es gobernada durante siglos por los caballeros teutones. Entonces también son otra institución religiosa importantísima, que son resultado de una tradición que surge en las cruzadas, que son estas órdenes de caballería, en la que tenemos una imagen que en este momento nos es ajenísima, pero que va a ser fundamental en Europa en los últimos años de la Edad Media, que es el caballero que es monje y guerrero al mismo tiempo. Y es el origen de los caballeros teutones, la Orden de Malta y todas estas órdenes caballerescas que van a ser muy importantes en los últimos años de la Edad Media. Y ya se me está acabando el tiempo, retomo este punto en la clase que entra, pero
no quiero dejar de mencionar una otra institución que va a ser fundamental para el desarrollo de la civilización europea, que tiene un origen religioso, que surge primero en las escuelas conventuales y después se pasa a las iglesias de las catedrales, y que alrededor del año 1000 da lugar a la aparición de las primeras universidades, que son estos centros de estudio en los que se reciben ya no solo a monjes, sino a seglares, puros hombres, evidentemente. Estamos muy lejos de la época en la que van a admitir a las mujeres a la universidad, como ustedes bien saben, pero es la universidad, que es una institución fundamental en el desarrollo cultural europeo a partir del siglo XI, es una institución que no se entiende sin la participación de la Iglesia. Y lo primero que se estudia en las universidades es teología y derecho, pero primero derecho canónico. Y ya después de derecho canónico se empieza a estudiar derecho romano y el derecho local y todo esto. Pero bueno, ya creo que este asunto de los cátaros y el papado en Aviñón en el siglo XIV lo retomamos la próxima clase. Nada más quiero darles unos minutitos para escucharlas, ver si tienen alguna duda, algún comentario, cómo se sintieron. De repente, a mí se me acabó el tiempo, le calculé mal, pero bueno, es que como les decía al principio, la historia del cristianismo en la Edad Media es la historia completa de la Edad Media. Entonces hay muchísimas cosas y estoy haciendo un esfuerzo por dejar cosas fuera, pero yo siempre he sentido una enorme fascinación por la Edad Media, entonces me cuesta trabajo cortarme a mí misma. Pero bueno, Marisol, Aurora, Marina, me gustaría oírlas. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación? ¿Cómo vamos? Bueno, yo empiezo. A mí me gustó mucho la clase. Se me hace un tema muy apasionante y la verdad es que pues desconocía todo esto de histórico, ¿no? O sea, sí sé que está ligada a una cosa, o sea, a fuerza lo religioso y lo histórico van de la mano y todo, pero todo estos orígenes, cómo se separaron, todo eso, o sea, me parece muy interesante y pero es mucha información, o sea, sí, o sea, es mucho, ¿no? Y tocas un tema y te lleva a otras cosas y todo. Entonces, vale la pena como oír otra vez la clase, ¿no? Sí, sí, por eso ya no lo mencioné, lo decía en la clase pasada, que preparando la clase le cambié el título, porque no es historia del cristianismo, es una introducción a la historia del cristianismo. Imagínate, sí, sí. Porque es nada más como poner el menú y todos estos son los temas por los que se puede seguir, o sea, es absolutamente fascinante y que al final somos resultado de una cultura judeocristiana, particularmente cristiana, entonces esta es la historia de nuestra cultura también. Sí, Marina, gracias. Gracias. Aurora, Marisol. Oye, hola Rock. Oye, hablabas de las diferencias entre el cristianismo y, ¿cómo se llaman? Los ortodoxos. Sí, sí, el catolicismo y los ortodoxos. Sí, bueno, el catolicismo y los ortodoxos. Dices que algo muy importante es la cuestión secular, ¿no? O sea, que los sacerdotes se pueden casar, no se pueden El casar. celibato sacerdotal, sí. Esto era en sus orígenes, sigue siendo, ¿cómo está esa historia ahí? Hasta donde sé, esto se conserva el día de hoy. Es decir, en las iglesias ortodoxas. Y ya digo iglesias ortodoxas porque ya hay distintos patriarcados. Evidentemente ya no están estos del Mediterráneo, pero tenemos al patriarca de Atenas, al de Moscú, al de Bulgaria, al de Ucrania, al otro de Ucrania, al de Bielorrusia, al de Serbia, al de Rumania, bueno, todos estos, en todo este mundo, hasta donde sé, los sacerdotes ortodoxos siguen teniendo permitido casarse y tener hijos, pero sí es importante que los obispos sean célibes. Es decir, Sí, un sacerdote ortodoxo puede decidir casarse o no. claro.
Y digamos, si Ok. tiene aspiraciones de llegar a obispo, pues no se casa. No se puede casar, exacto. Ajá. Oye, pero algunas diferencias, otro tipo de diferencias aparte de eso, ¿o es la única? Yo No, no, entendía que los ortodoxos era como la religión cristiana en su forma más pura, es que, eh, porque es que tienen la verdad absoluta, Es ¿no? que depende a quién le preguntes. Hasta el simple, o sea, ¿por qué cuando nos separamos escogimos los nombres que escogimos? La Iglesia Católica se llama a sí misma católica, porque católica significa universal. Entonces estoy diciendo, la Iglesia que se extiende a todos y que debe dominar a todo, o que debe incluir a todos, es la Iglesia Católica. Los ortodoxos, ortodoxo es como lo que no ha cambiado. Entonces se llaman a sí mismos ortodoxos porque son, según ellos, los que conservan mayor pureza en las prácticas, en los textos, en la fe, pero esto depende a quién le preguntes. Aquí sí es un claro Claro, caso claro. que los católicos dirán que son los católicos, los ortodoxos dirán que son los ortodoxos, y Cada digo, quien tiene su verdad evidentemente, absoluta. sí, los templos son distintos, los ritos son distintos, pero los textos Ok. sagrados son los mismos. La liturgia Ujú, es parecida en muchos elementos. ujú. Oye, pero los sacramentos En general, son los eh, mismos. me parece que son los mismos. Tendría que revisar a detalle si hay alguna No, diferencia. no te En general, preocupes, no te apures. bautismo, Confirmación, confirmación, primera la comunión, comunión, matrimonio. sí, son los mismos. Digo, a ver, una diferencia es eso, que en lugar de persinarse con todos los dedos, se persinan con dos. Y si a nosotros nos enseñan a persinarnos así, Padre, los Hijo, Espíritu ortodoxos se Santo. persinan al revés. O sea, Ah, ok. empiezan por el otro Interesante. hombro. Pero Ok, o sea, las ceremonias eh, están distribuidos de manera distinta, pero al final, insisto, son muchos más los puntos en común que los puntos que nos separan. Las ok. iglesias se separan oficialmente hace casi 1000 años, Mm, pero este proceso de separación, como ya lo habíamos visto, había empezado antes. Entonces, ujú. con 1200, 1300, 1400 años de historia separada, pues evidentemente el Sí, proceso hay de muchas desarrollo diferencias. histórico te Claro. lleva a distintos lugares, pero Sí. como estas verdades iniciales que se acuerdan en los concilios ecuménicos que se dan antes del cisma, siguen estando compartidas por las dos. Ok, gracias. ¿De qué? Marisol, ¿alguna duda, algún comentario? A ver, nada más una duda, o sea, las primeras cruzadas eran por los lugares santos y las que mencionaste después de los monjes teutónicos, esas que La, buscaban. esta, convertir al cristianismo o a los habitantes de lo que hoy es el norte de Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, etc. Esta Ajá. es porque además ahí hubo, se los decía en su momento, el último país europeo que acepta el cristianismo es Lituania en el siglo XIV. Entonces hubo muchísima resistencia. Entonces, esta resistencia lleva a que el proceso de evangelización deje de ser pacífico y de persuasión para convertirse en una evangelización de conquista violenta. Ni hablar. Muy interesante, interesantísimo, Rosa Elena. Muy Y bien, tienes un poder de síntesis impresionante. pues sí, mi pobre cerebro está así todo trabado por todo lo que no me dio la vida para decir. Pero bueno, la próxima clase seguimos y creo que queda muy bien con este tema de la cruzada cátara, que es súper interesante, porque además, así dirían, spoiler, el catarismo acaba siendo un invento político, no es un movimiento auténticamente religioso en Francia en la época, pero bueno. Entonces, hablamos de este tema de los supuestos cátaros o de los cátaros en Francia. Vamos a hablar del traslado del papado a Aviñón, papas, antipapas, este cisma que se da temporalmente entre los que siguen al papa de Aviñón y los que siguen al papa de Roma y luego los que siguen al papa de Pisa, y es un relajo.
Pero bueno, de aquí pasamos a los verdaderos cismas, que son la serie de reformas que se dan en Europa a partir del siglo XV, Lutero, Calvino, Zwinglio, anabaptistas, etcétera. Y también la clase que entra hablamos un poco de la llegada del cristianismo a América y del proceso de evangelización. Ya para intersectar con el curso de la Malinche. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches. Gracias por Gracias. la paciencia, porque hoy ya me pasé de la hora. No, no te preocupes, Mar. Bien. Ro.